Bueno, vamos a continuar con el repaso de trigonometría. Entonces, habíamos quedado ahorita en la regla del coseno. Ahora vamos a ver cómo es la paridad de una función trigonométrica. Paridad de una función trigonométrica. Entonces, esencialmente, ¿qué es paridad? Bueno, paridad es un tipo de simetría que nosotros podemos observar cuando hacemos un reflejo de una función con respecto a un punto. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos este plano de acá. X y f de x. Entonces, tener una función de x, por ejemplo, aquí para x mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces resulta que yo quiero hacer un reflejo de esta función. Entonces yo voy a reflejar esta función con respecto al origen y voy a reflejar esta función con respecto al eje y o al eje de f de x. Entonces básicamente si yo reflejo esta función con respecto a este eje y, voy a obtener como algo así, ¿cierto? Entonces eso es como el espejo de esa función. Ahora yo también puedo sacar un espejo de esa función reflejándola sobre el origen, obteniendo lo siguiente. Entonces este punto que tengo acá simplemente lo reflejo sobre el origen a este punto y a partir de ahí entonces esencialmente yo reflejo la función, ¿cierto? Entonces básicamente esos son los dos reflejos importantes que yo le puedo hacer a la función que tengo en verde. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener en términos de simetría? Lo siguiente. Si esta función de acá es f de x, esta función de aquí es f de menos x exactamente. Y va a ser igual a f de x. Esta función de acá, f de menos x, como se puede apreciar, va a ser igual a menos f de x. A la reflexión en morado o en púrpura nosotros le llamamos reflexión par. Y a la reflexión en rojo le llamamos reflexión impar. Esencialmente, esas reflexiones constituyen la definición para una función par y una función impar. Entonces, función par. Una función par es toda función que cumple con la condición que f de x sea igual a f de menos x. Y la función impar es aquella que cumple con que f de x es igual a menos f de menos x. ¿Cierto? Bueno. Entonces, teniendo eso presente, ahora vamos a analizar la paridad o la imparidad de las funciones trigonométricas. Vamos a ver con la función coseno. Entonces la función coseno de x, por ejemplo, tiene la siguiente forma. Comienza en 1 y oscila entre 1 y menos 1, ¿cierto? Por ejemplo, esto es pi medios
Esto es 3 pi medios. Esto es 5 pi medios. Esto aquí es 2 pi. Eso significa que tiene un periodo de 2 pi. Porque después de 2 pi, después de 2 pi radianes, entonces digamos que retorna a su punto de origen. Ahora, para la parte de x negativa, entonces y bueno, eso está un poquito mal dibujado ahí. Traten de utilizar su imaginación. Entonces, esto es menos pi medios. Esto es menos 3 pi medios. Esto es menos 5 pi medios. Y naturalmente esto aquí va a ser menos 2 pi, que es su periodo. Bueno, entonces de esa función nosotros podemos ver que esa función es exactamente un reflejo sobre el eje y de la, o es decir, la parte para x negativo es un reflejo de la parte para x positivo sobre el eje y. Por lo tanto nosotros podemos decir de acá que coseno de x es igual a coseno de menos x. Entonces, por ejemplo, si nosotros escogemos, digámoslo así, este punto de acá, digamos que este punto acá es menos x1 y este es el reflejo que es x1. Ahí nosotros podemos ver que claramente coseno de x1 es igual a coseno de menos x1. Ambos tienen la misma amplitud. Usted puede hacer eso también, por ejemplo, aquí con pi y con menos pi. Pi y menos pi. Coseno de pi es igual a es igual a coseno de menos pi. Entonces, como nosotros podemos ver la función coseno, digamos que a todos los efectos es una función par, ¿cierto? Entonces, la función coseno es una función par en ese orden de ideas. Ahora vamos a ver qué sucede con la función seno. Listo. A ver la función seno, si es par o es impar. Entonces, graficamos aquí, esto es f de x, bueno, en este caso seno de x. Aquí está el eje x. Y la función seno es una función que se caracteriza por ser cero en el origen y oscilar. Cierto. También es está un poquito amotrizmente dibujada esa función seno. Vamos a tratar de hacerla mejor. Pues mejoró ahí, no, mejor dicho, definitivamente lo mío no es el dibujo. Pero bueno, ahí como les dije, traten de utilizar su imaginación. Entonces, este punto de acá es pi medios. Este punto de acá es menos pi medios. La función seno oscila entre menos 1 y 1. Nosotros podemos decir, si por ejemplo analizamos el punto pi medios y menos pi medios, podemos decir que seno de pi medios es igual a menos seno de menos pi medios. Eso es una característica impar. Pero además cuando analizamos la gráfica nosotros podemos ver que hay como una reflexión, pero alrededor del origen, ¿cierto?
pasa por el origen, la función seno, naturalmente, y cuando pasa por el origen, invierte su polaridad o invierte el sentido en el que va a oscilar, ¿cierto? Esto es una característica de una función impar. Ahora, cuando nosotros tenemos funciones impares, entonces lo más lógico es que las podamos representar en términos de funciones impares. La podemos aproximar con funciones impares. El seno, para valores pequeños, observen que se puede aproximar como una línea recta. Y la línea recta es una función impar. De hecho, cuando nosotros escribimos una serie de Taylor para el seno, seno de x es igual a x menos x al cubo tercios, o sobre 3 factorial más bien, más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial, puntos suspensivos. La serie de Taylor del seno nos está mostrando que el seno es par, porque está representado como la superposición de polinomios impares, x a la 3, x a la 5, x a la 7, lo mismo podríamos decir del coseno. Cuando nosotros tenemos la serie de Taylor para el coseno de x, es 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial más puntos suspensivos. Entonces ahora el coseno está escrito en términos de funciones pares porque el 1 es una constante y las constantes son funciones pares. Entonces acá podemos ver la paridad y la imparidad de las funciones trigonométricas y eso nos va a ser de mucha utilidad para simplificar cálculos, para realizar operaciones, realmente de mucha utilidad, sobre todo para simplificar cálculos y simplificar integrales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, integrales. La integral en esencia es el área bajo una curva. Entonces vamos a mirar el área bajo una curva de una función par. Digamos que tenemos una función par que es, por ejemplo, como algo así. Entonces esta naturalmente es una función par, ¿cierto? Y supongamos que yo quiero hallar la integral entre menos x0 y x0, por ejemplo. Este punto de acá es menos x0 y por ser par va a ser menos x0 va a ser igual a f de menos x0, ¿cierto? Entonces damos menos x0 y x0. Como ustedes pueden ver por esa reflexión, el área bajo la curva en la parte de x negativa va a ser idénticamente igual al área bajo la curva en la parte de x positiva, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero hallar toda el área bajo la curva entre menos x0, o sea, la integral entre x0, menos x0 y x0 de f de x por dx, esencialmente lo que yo tengo que hacer es sumar esas dos áreas bajo la curva. Por lo tanto, esto es como si fuera, como las dos son iguales, esto es como si fuera dos veces la integral de 0 a x0 de f de x, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar la definición de función par para nosotros más o menos hacer este cálculo, pero con más formalidad matemática llegar a este resultado. La integral entre menos x0 y x0 de f de x por dx la puedo expresar como la suma de dos integrales, como la suma de la integral entre menos x0
y 0 de f de x por dx más la integral entre 0 y x0 de f de x por dx. En este caso voy a hacer una cosa. En esta integral que yo tengo acá voy a decir que x, voy a hacer esta sustitución, x es igual a menos y. Por lo tanto, diferencial de x es igual a menos diferencial de y. Y por lo tanto, x0, mi nuevo límite, va a ser simplemente, o sea, cuando x es igual a x0, más bien, si x es igual a x a menos x0, y es igual a menos x, por lo tanto es igual a x0. Por lo tanto, esta integral, después de la sustitución, se puede escribir como la integral entre x0, ¿cierto? Y 0 de f, ¿quién es x? Menos y, f de menos y por menos diferencial de y, ¿cierto? Más la integral entre 0 y x0 de f de x por dx. Y esto es igual a, este menos del diferencial lo puedo sacar para acá, o sea, esto queda como un más entonces. Y para cambiar ese signo simplemente invierto el orden de los límites, o sea que esto es la integral de 0 a x0 por f de menos y por dy, más la integral de 0 a x0 de f de x por dx. Ahora voy a hacer otra sustitución. Voy a volver, ahora en este caso, simplemente me voy a devolver. Listo. Entonces, para hacer esto, voy a utilizar la definición de función par. Como por definición f de x es una función par, entonces se cumple, o f es una función par, se cumple que f de menos y es igual a f de y. ¿Cierto? Entonces, eso se cumple. Ahora, como eso se cumple, entonces yo puedo expresar esta integral como la integral entre 0 y x0 de f de y por dy más la integral entre 0 y x0 de f de x por dx. Ahora si hago otra sustitución, aquí digo que entonces x es igual a y, otra sustitución. Por lo tanto, esta integral queda como la integral de 0 a x0 por f de x dx más la integral entre 0 y x0 por f de x por dx, y esto queda como dos veces la integral de 0 a x0 por f de x dx. Entonces esta es otra forma de obtener el resultado, digamos, más algebraico, un poquito más formal que simplemente mirar el gráfico, pero pues esta es otra utilidad de las funciones pares o de las simetrías, las integrales, ¿cierto? Entonces, ahora, pero ¿qué sucedería si lo que tenemos es la integral entre menos x0 y x0 de una función impar? Entonces, vamos a dibujar acá una función impar. Ahora, esto es impar. Entonces, por ejemplo, puedo tener algo así como esta que tenía ahorita, pero entonces ahorita voy a obtener la proyección impar. ¿Cierto? Y quiero hallar el área entre
este punto de acá que es menos x0 y este punto de acá que es x0. El área bajo la curva por la simetría, porque es que esto sigue siendo simétrico, esta función sigue siendo simétrica, pero la simetría es impar. O sea, el área entre la curva y el eje X sigue siendo la misma. Lo que pasa es que una área está por debajo del eje X y la otra está por encima. O sea, la suma de esas dos áreas da cero, ¿cierto? Una área, digamos que daría negativa por estar por debajo del eje X y la otra daría positiva. Por lo tanto, la integral entre menos x0 y x0 de f de x para x impar es igual a 0. Y ustedes pueden hacer esto exactamente de la misma forma. Si lo quieren hacer, quieren aplicar la formalidad a esto, también lo pueden hacer. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, estos resultados, ustedes lo que pueden determinar es cuando una función, cuando la integral de una función da 0 o da diferente de 0, teniendo en cuenta su simetría, ¿cierto? Entonces, naturalmente, si nosotros vamos a las funciones trigonométricas, entonces, por ejemplo, si este punto de aquí es quién, entonces este punto de aquí es menos pi, y este punto de aquí es pi. Entonces, la integral entre menos pi y pi del seno va a dar 0. Entonces, esta área bajo la curva, o entre la curva y el eje X, y esta otra área entre la curva y el eje X son iguales, pero una área está por debajo del eje X y la otra está por encima. Vamos a ver el coseno. Entonces, ahora el coseno tiene una particularidad también, que en este caso es simplemente dos veces, ojo acá, es dos veces por ser par la integral entre menos pi y pi. Bueno, esto no es menos pi, sino que era más pi. La integral entre menos pi y más pi es dos veces la integral entre 0 y pi. Eso es lo que nos dice la propiedad de simetría para las integrales. Pero la integral del coseno entre 0 y pi es 0. ¿Por qué? Por esta razón. Porque aquí hay un área que es positiva y aquí hay otra área que es negativa. Ustedes podrían ver una cosa, si ustedes cogen y arbitrariamente colocan el eje, este eje, digamos, lo trasladan y lo colocan acá. Esto parece, con respecto a este eje, parecería que es una función impar, ¿cierto? Eso parecería que es un menos seno, por lo tanto si yo traslado hacia la derecha el eje, es decir, coseno de x menos pi medios, me da menos seno. Es por eso es que esta parte de la integral del coseno da 0. Así que la integral entre menos pi y pi da 0, no porque sea impar, sino porque la integral entre 0 y pi ya da 0, ¿cierto? Entonces, esa es la razón. Y naturalmente, esta parte de acá también da 0. Esta es un área positiva y esta es una área negativa, que son áreas iguales, entonces da 0. Ahora, ¿cuándo no da 0 la integral? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Entonces, la integral entre menos pi y pi no da 0. Ahora, para que esta integral no dé 0, por ejemplo, usted tendría que integrar el coseno entre ¿qué? Entre menos pi medios y pi medios. La integral del coseno entre menos pi medios y pi medios, si es diferente de 0 y es igual a dos veces la integral, porque es par de 0 a pi medios, ¿cierto? De coseno de x de x. Y esta sí no es 0, porque esa integral, esa área es esta de acá, ¿cierto? Entonces, realmente analizar la paridad o la simetría par o impar de funciones es muy útil en todo este tipo de cálculos. Pues yo creo que hemos dado una discusión sobre la paridad bastante interesante, pero ya es tiempo de que avancemos. Llevamos 24 minutos de clase o de video a otro tema. Entonces, ¿qué tema vamos a tratar ahora? Vamos a tratar seno, coseno y tangente de ángulos compuestos.
seno, coseno y tangente de ángulos compuestos. Un ángulo compuesto puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, pero en este caso, cuando nosotros nos referimos a ángulos compuestos, vamos a referir a una cosa en particular. Nos vamos a referir al hecho de que un ángulo es la suma de otros dos ángulos. Entonces, por ejemplo, queremos saber, como ejemplo, cuánto sería coseno de teta si teta es igual a alfa más beta. Entonces, ¿cuánto es coseno de alfa más beta? Pero solo como una función, o sea, en términos de coseno de alfa y coseno de beta, ¿cierto? Y a su vez también seno de alfa y seno de beta, por supuesto, porque eso va a aparecer ahí. Entonces queremos descomponer ese coseno de alfa más beta. Esto es muy importante para solucionar ecuaciones trigonométricas y digamos que esto va a aparecer continuamente en los problemas de electromagnetismo solamente por el hecho, solamente por el hecho de que vamos a tener que considerar ángulos complementarios y suplementarios, ¿cierto? Entonces ahí van a aparecer, por ejemplo, términos como coseno de pi menos teta, coseno de pi más teta, seno de pi medios más teta, todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que más o menos saber cómo manipular las expresiones que son el coseno o el seno de la suma o la resta de dos ángulos. Entonces para eso vamos a comenzar de la siguiente forma. Vamos a hacer un análisis geométrico eh, que consta de lo siguiente. Vamos a ver si nos va a caber acá porque digamos que esto puede ser un poquito complicado de dibujar lo que voy a dibujar. Y sobre todo para mí que soy tan amotriz pues en ese sentido. Digamos que el dibujo no es lo mío. Entonces, sumamos que tenemos una circunferencia de radio 1. Tenemos una circunferencia de radio 1 y entonces sobre esa circunferencia naturalmente van a haber unas coordenadas. Como esta es una circunferencia de radio 1, entonces si yo defino que este ángulo de acá es phi, entonces esta coordenada de la circunferencia realmente es coseno de phi, seno de phi, sí o sí. Ahora, digamos que quiero ver qué coordenada es esta. Entonces, si este ángulo con respecto al eje X es, por ejemplo, teta, ¿cierto? Entonces, esta coordenada de acá realmente va a ser coseno de teta, seno de teta. Y sobra decir que me interesa por lo menos explorar cuáles son las relaciones trigonométricas de este ángulo de acá, que como se puede ver claramente de la imagen es simplemente teta menos phi, ¿cierto? Este ángulo de acá es teta menos phi. Entonces, para hacer eso, una de las formas es simplemente determinar esta distancia de acá. Entonces, ahora vamos a determinar esta distancia. La distancia entre esos dos puntos, entre el punto coseno de teta, seno de teta y el punto coseno de phi, seno de phi. Por simplicidad, llamemos a esta distancia d por el momento. Listo. Entonces, realmente, de acá, nosotros podemos observar lo siguiente. Si nosotros utilizamos la regla del coseno que habíamos hallado ahorita, entonces vamos a utilizar la regla del coseno para el ángulo. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, vamos a utilizar la regla del coseno para este ángulo teta menos phi y la regla del coseno que la habíamos obtenido en el video anterior nos decía que
coseno de un ángulo es igual a la suma del cuadrado de los lados que conforman ese ángulo menos el lado opuesto al cuadrado dividido el doble producto de los lados que conforman el ángulo, ¿cierto? Entonces, ahora, los dos lados que conforman el ángulo, vamos a ver una cosa. Esto es una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Entonces, los lados que conforman el ángulo son los que voy a pintar acá en rojo. Este lado de acá y este lado de acá. Como ustedes pueden observar, ambos de esos lados son radios de la circunferencia. Entonces, si nosotros expresamos la ley del coseno, ahora, y el lado opuesto es D. Listo. Si nosotros expresamos la ley del coseno para ese triángulo, específicamente para el ángulo θ menos phi, podemos decir que coseno de θ menos phi es igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado, porque estos dos lados que conforman ese ángulo son 1 por ser radios de la circunferencia de radio 1, menos el lado opuesto al cuadrado, que es menos de al cuadrado sobre 2 veces 1 por 1. De acá lo que nosotros podemos decir es que coseno de θ menos phi es igual a 2 menos d al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y digamos que si nosotros despejamos d al cuadrado de ahí, multiplicamos el 2 en ambos lados, pasamos el d al cuadrado a sumar y el 2 coseno de θ menos phi a restar, entonces obtenemos que la relación con la que quedamos es d al cuadrado igual a 2 menos 2 coseno de θ menos phi. Entonces esa es la relación que obtenemos al usar la regla del coseno en ese triángulo de ángulo compuesto, ¿cierto? Entonces ahora necesitamos, digamos, para poder complementar este procedimiento, vamos a utilizar la distancia entre dos puntos, la distancia entre este punto, coseno de θ, seno de θ, y la distancia entre este punto, coseno de phi, seno de phi, para hallar d, ¿cierto? Entonces, esencialmente, la distancia pitagórica nos dice que d al cuadrado es igual. La distancia entre dos puntos xf, a ver, vamos a colocar esto para que no nos vayamos a confundir. Entonces, distancia entre puntos P1 igual a x1, y1 y P2 igual x2, y2. Entonces es igual a, entonces esa distancia que la vamos a denotar como dp1 p2, o digamos la distancia al cuadrado es igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Ahora, para el caso específico que nosotros estamos considerando, P1 es coseno de θ, seno de θ, y P2 es coseno de phi, seno de phi. Entonces, cuando nosotros elaboramos aquí en este punto, entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a decir que la distancia d al cuadrado que yo estoy buscando es igual a esta menos esta al cuadrado, coseno de θ menos coseno de phi, al cuadrado más seno de θ menos seno de phi al cuadrado. Esto es igual a coseno cuadrado de θ más coseno cuadrado de phi menos 2 coseno de θ coseno de phi más seno cuadrado de θ más seno cuadrado de phi
menos 2 seno de teta seno de phi. Sí o sí. Vamos a reunir unos términos. Reunimos este coseno cuadrado de teta con este seno cuadrado de teta. Entonces esto es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso da 1 por la identidad trigonométrica que vimos en el video anterior. Más coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi menos 2 que multiplica a coseno de teta coseno de phi más seno de teta seno de phi. Entonces lo que tenemos es que esto es 1 y esto de acá también, ¿cierto? Entonces así, digamos, podemos elaborar o simplemente escribimos que d al cuadrado es igual a 2, porque eso es la suma de 1 más 1, 2, menos 2 que multiplica a coseno de teta, coseno de phi, más seno de teta, seno de phi. Y esto sabíamos que nos había dado ahorita que era 2 menos 2 coseno de teta menos phi, ¿cierto? O sea que igualamos ahí. Entonces nos había dado que esto era también 2 menos 2 coseno de teta menos phi. Este 2 se cancela con este 2. Y por lo tanto, por igualación, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que coseno de teta menos phi es igual a coseno de teta coseno de phi más seno de teta seno de phi. Entonces, esa es la primera identidad del ángulo doble que nosotros obtenemos. La identidad para el coseno de teta menos phi. Listo. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovecharnos de nuestro conocimiento sobre la paridad de la función coseno y vamos a decir esto. Coseno. Bueno, hagámoslo mejor así, de pronto me confunden. Digamos que ese phi es otro ángulo por ahí. Vamos a decir que ese phi es un psi. Entonces digamos que phi es igual a menos psi, ¿cierto? Entonces, que es otra letra griega. Coseno de teta menos phi. Entonces es coseno de teta menos menos psi, o sea, más psi. Y esto es igual a coseno de teta, ¿cierto? Por coseno de phi, pero phi es menos psi. Entonces esto es coseno de menos psi más seno de teta por seno de menos psi. Nosotros sabemos por la paridad de la función coseno que el coseno de menos psi es lo mismo que el coseno de psi porque es par. Pero el seno de menos psi es igual al menos seno de psi porque es impar. Por lo tanto, esto da coseno de teta, coseno de psi, menos seno de teta, seno de psi. Esencialmente, lo que nosotros hemos demostrado es la identidad para la suma de dos ángulos, el coseno, la suma de dos ángulos. Vamos a escribir en una cajita. Entonces, coseno de teta más phi. Ahora cambiemos teta por psi para no trabajar con ese psi, que esa letra es como un poquito rara. Entonces, coseno de teta, coseno de phi, menos seno de teta, seno de phi. Entonces, sorpresivamente, cuando tenemos el menos, sumamos, y cuando tenemos el más, restamos, ¿cierto? Una propiedad del coseno, que siempre todo con el coseno es como al revés. Entonces, ahora nos tenemos que ingeniar una forma para hallar esto mismo, pero para el seno. Digamos que esto no va a ser... esto no va a ser complicado
pero tampoco es tan intuitivo pues como lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a mirar cómo nos la arreglamos con esto. Se nos está alargando mucho el video, pero pues no importa, es mejor terminar esta parte de ángulos compuestos para ya después continuar con la transformación de teta medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensayar una cosa. Entonces, ensayemos evaluar. Entonces, evaluemos coseno de pi medios menos phi. Vamos a ver qué nos da. Simplemente vamos a hacer eso como vamos a inspeccionar, pues, ¿cierto? Entonces vamos a inspeccionar eso. Entonces no tenemos nada claro por el momento, pero simplemente vamos a hacer una inspección. Entonces coseno, según la fórmula que acabamos de obtener, coseno de pi medios menos phi es igual a coseno de pi medios coseno de phi más seno de pi medios seno de phi. Pero ¿quién es seno de pi medios y coseno de pi medios? Vamos a las gráficas a ver quiénes son. Coseno de pi medios, como podemos ver, es 0. Y seno de pi medios es 1. Bueno, pues entonces ya tenemos esos valores. Coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. Por lo tanto, coseno de pi medios menos phi es seno de phi. Entonces, eso es importante. Lo que yo acabé de hacer ahí, esto es un paso importante. Ahora, de este paso que acabamos de dar, podemos obtener esta otra relación. Coseno de pi medios menos alfa más beta. ¿Sí o no? Entonces, esencialmente, tendríamos que es seno de alfa más beta. Es decir, una identidad, vale, cuidado eso. Entonces, una identidad para seno de alfa más beta la podemos escribir en términos de coseno de un ángulo compuesto usando digamos la noción de que coseno de pi menos un ángulo es el seno de ese ángulo, ¿cierto? Entonces esto va a ser importante para construir. Listo, ¿qué más debemos de construir? Entonces vamos a ver. Ahora lo que nosotros queremos saber, si coseno de pi medios menos phi es seno de phi, nosotros queremos saber también si trasladamos el seno, cómo lo tenemos que trasladar para que nos dé un coseno. Vamos a hacer una cosa acá, un pequeño truquito. Digamos que nosotros queremos evaluar para phi igual a pi medios menos alfa, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar coseno de pi medios menos phi, que ya sabemos que nos da seno de phi, ¿cierto? Entonces, esto es coseno de ¿quién? Esto es un coseno de pi medios menos phi, que es menos pi medios menos alfa. Y por lo tanto este pi medio se cancela con este pi medios y ese menos con ese menos da más. Por lo tanto esto es igual a coseno de alfa. Pero sabemos que esto es igual a su vez a el seno de phi. Y esto es igual al seno de pi medios menos alfa. Por lo tanto, de aquí obtenemos otra identidad importante. ¿Qué identidad es? Que el seno de pi medios menos alfa, o sea, este de acá es igual a este de acá, es igual a coseno de alfa. Que esto es muy similar a lo que habíamos obtenido ahorita. ¿Qué habíamos obtenido ahorita? Habíamos obtenido que el coseno de
pi medios menos un ángulo, por ejemplo alfa, era igual a seno de alfa. Si nosotros tenemos ya estas dos identidades, vamos a poder utilizar lo que habíamos dicho ahorita, esta identidad de acá, para obtener el seno de alfa más beta. ¿Cómo así? Vamos a ver. Entonces, vamos a escribir. Sabemos que el seno de alfa más beta es igual al coseno de pi medios menos alfa más beta. Y esto es como si tuviéramos coseno de pi medios menos alfa más beta. Es decir, los dos ángulos acá son pi medios menos alfa y beta. Entonces utilizamos la expresión para el coseno de la suma de dos ángulos, que es precisamente, en este caso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Perdón, este menos con este más sería coseno de pi medios menos alfa menos beta. Entonces sería la expresión para la diferencia, el coseno de la diferencia de dos ángulos. Los ángulos son pi medios menos alfa y beta. Entonces en este caso obtenemos que esto es igual a coseno del primero, que es pi medios menos alfa, por el coseno del segundo, que es beta, más el seno del primero, que es seno de pi medios menos alfa, por el coseno del segundo, perdón, por el seno del segundo, que es seno de beta, ¿cierto? Entonces, pero nosotros ya sabemos quién es coseno de pi medios menos alfa y seno de pi medios menos alfa, porque eso es realmente lo que habíamos hecho acá, ¿cierto? Entonces, seno de pi medios menos alfa es coseno de alfa y coseno de pi medios menos alfa es seno de alfa. Entonces, realmente, esos dos valores ya los tenemos. Sabemos que esto acá es seno de alfa y sabemos que esto acá es coseno de alfa. Por lo tanto, esto queda seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Ese es el realmente el resultado que estábamos buscando. Entonces lo podemos colocar en una cajita también. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Como pueden ver acá, los dos términos que estamos sumando realmente corresponden al seno de la suma de dos ángulos, a diferencia del coseno, que cuando es el coseno de la suma de dos ángulos restamos esos dos términos. Entonces, y lo encerramos en una cajita. ¿Qué nos falta? Nos faltaría, por ejemplo, el seno de alfa menos beta, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder a evaluar el seno de alfa menos beta. Entonces, simplemente reemplazamos a beta por menos beta. Entonces, ahí digamos que no hay mucho para hacer. Entonces, seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Entonces, si queremos es seno de alfa menos beta, tenemos seno de alfa coseno de menos beta, que es par, por lo tanto es coseno de beta, más coseno de alfa seno de menos beta, que es impar, por lo tanto es menos seno de beta. Entonces aquí, esta de acá simplemente es coseno de beta, porque es par. Y esta de acá simplemente menos seno de beta, porque es impar. De esta forma tenemos que esto es seno de alfa coseno de beta menos seno de alfa, perdón, coseno de alfa
seno de beta. Entonces podemos, digamos, resumen identidades ángulo doble, perdón, ángulo doble no, ángulo compuesto, que es suma, en este caso la suma y la subtracción, la suma, la diferencia de ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese resumen? El coseno, vamos a hacer esto en ¿qué color lo hacemos? Vamos en este colorcito. El coseno de alfa más o menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos más, recuerda que los signos cambian, menos más seno de alfa, seno de beta. Esa es la identidad de la suma o la diferencia del coseno de la suma o la diferencia de dos ángulos. Ahora, el seno de la suma o la diferencia de dos ángulos viene dado por seno de alfa, coseno de beta, más o menos. Noten que en el coseno es menos más y en el seno es más menos, ¿cierto? Más menos coseno de alfa, seno de beta. Entonces ya tenemos estas estas cuatro identidades, porque son con más y menos, cuatro identidades que son súper importantes. Y ahora, ¿cómo nos vamos a quedar sin determinar la tangente? La tangente es también importante y de hecho vamos a hacer un ejemplo con la tangente. Bueno, se nos extendió bastante el video, pero listo. Entonces la tangente de, por ejemplo, teta más phi, esencialmente es seno de teta más phi sobre coseno de teta más phi. Y la tangente de teta menos phi es esencialmente igual a la tangente, al seno de teta menos phi sobre coseno de teta menos phi. Vamos a ver ahorita una cosa. La tangente es una función impar también. Y eso de hecho lo podemos probar fácilmente sin ver la gráfica, pero yo quisiera que ustedes vieran la gráfica también, ¿cierto? Entonces, bueno, primero hagamos la tangente de teta más phi y ahorita miramos la paridad o la imparidad de la tangente. Entonces, ahora elaboramos, ¿cierto? Entonces ahora elaboramos y decimos que la tangente de teta más phi es igual al seno de teta más phi sobre coseno de teta más phi, y esto es igual al seno de teta coseno de phi más coseno de teta seno de phi dividido coseno de teta coseno de phi menos seno de teta seno de phi. Uno pareciera que está en un callejón sin salida, pero podemos hacer una cosa. Vamos a dividir todo esto por este término. Vamos a dividir numerador y denominador por coseno de teta más phi. Perdón, coseno de teta coseno de phi. Entonces cuando nosotros hacemos eso, escribimos esto. Decimos esto es igual a seno de teta coseno de phi dividido coseno de teta coseno de phi más coseno de teta
Acá es un seno de phi. O sea, estamos con este término de acá. Y lo dividimos por coseno de teta, coseno de phi, ¿cierto? Entonces dividido coseno de teta, coseno de phi. Ahora todo eso dividido por la parte del numerador que tenemos acá, o sea, esta parte del numerador, ¿cierto? Entonces, dividido coseno de teta, coseno de phi, más, menos, más bien, menos, seno de teta, seno de phi, bueno, cada uno de estos términos naturalmente lo estamos dividiendo por coseno de teta, coseno de phi, y acá dividido coseno de teta, coseno de phi. Entonces, ¿qué nos da esto? Vamos a ver. Esa división nos da este coseno de phi se va con este coseno de phi. Por lo tanto, aquí nos queda seno de teta sobre coseno de teta. Y este de acá se nos va entonces el coseno de teta con el coseno de teta y nos queda seno de phi sobre coseno de phi, ¿cierto? Este de acá se nos va este con este y este con este, no hay problema. Y acá que se nos va con qué. Realmente acá no se nos va nada con nada, nos queda el producto de seno de teta sobre coseno de teta por seno de phi por coseno de phi. Entonces escribimos esto que nos quedó acá. Entonces en el numerador nos quedó seno de teta sobre coseno de teta más seno de phi sobre coseno de phi, ¿cierto? Dividido 1 menos seno de teta sobre coseno de teta por seno de phi sobre coseno de phi, ¿cierto? Entonces, bueno, como seno sobre coseno es tangente, entonces esto básicamente lo podemos expresar como la tangente de teta más la tangente de phi sobre 1 menos la tangente de teta por la tangente de phi. De esta forma llegamos a esta expresión para la tangente de la suma de dos ángulos. Decimos que la tangente de teta más phi es igual a la tangente de teta más la tangente de phi dividido 1 menos la tangente de teta por la tangente de phi. Entonces esta es la fórmula que nosotros tenemos para la tangente de la suma de dos ángulos. Entonces ahorita vamos a mirar la tangente de la diferencia de dos ángulos utilizando la noción de que la función tangente es, digamos que a general no, la función tangente es una función impar, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo vamos a demostrar eso. Entonces, vamos a decir esto. Tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Ahora, la tangente de menos teta es igual al seno de menos teta sobre el coseno de menos teta. Esencialmente lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy dividiendo una función impar por una función par. Y cuando uno divide una función par por una función impar, o cuando multiplica una función par por una función impar, da impar. Y cuando multiplica o divide funciones impares, da par, ¿cierto? Y naturalmente cuando multiplica o divide funciones pares, pues dan pares. Entonces en este caso lo que nosotros tenemos es que esto es menos seno de teta, porque el seno es impar, sobre coseno de teta porque el coseno es par.
Por lo tanto, esto da menos seno de teta sobre coseno de teta, y esto da menos tangente de teta. Por lo tanto, de acá lo que obtenemos es que la tangente de teta es igual a la menos tangente de menos teta. Por lo tanto, la tangente es una función impar. Listo. Bueno, si nosotros, digamos, nos animamos, si nosotros nos animamos a, a analizar esto gráficamente, entonces podemos obtener lo siguiente. Vamos a ver cómo es la gráfica de la tangente. Yo me imagino que ustedes recuerdan eso de su curso de cálculo diferencial o del colegio, tal vez. Pero entonces vamos a repasar simplemente la distribución gráfica de la tangente. Entonces, cuando nosotros vamos a dibujar la tangente, esencialmente, esta es una gráfica un poco diferente. Vamos a dibujar primero, o vamos a señalar primero los puntos donde la tangente tiene un comportamiento asintótico, ¿cierto? Entonces, pi medios, 3 pi medios, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, menos, digamos, menos pi medios es este punto. Y por acá, por ejemplo, colocamos menos 3 pi medios. Entonces cada pi medios hacia la izquierda o cada pi medios hacia la derecha, la función tangente tiene una asíntota. Entonces, ¿qué es una asíntota? Simplemente es una recta que define el comportamiento límite de una función. Eso es una asíntota. Entonces, por ejemplo, cuando x, que es este eje de acá, tiende a pi medios, a 3 pi medios, a menos pi medios, a menos 3 pi medios, la tangente va a tender a más o menos infinito, ¿cierto? Eso es un comportamiento asintótico. Entonces, nosotros primero que todo dibujamos las asíntotas. Y recuerden que los puntos de intersección son exactamente los puntos donde el seno sea 0, la tangente es 0. Y los puntos donde el coseno es 0, la tangente es o infinito más o más infinito menos infinito. Eso ya va a depender. Entonces, esencialmente, si nosotros queremos graficar la tangente, hacemos como algo así. Seno de menos pi medios es menos 1. ¿Cierto? Pero coseno de menos pi medios es 0. O sea que ahí hay un comportamiento asintótico que es de esta forma. Ahora, seno de 3 pi medios. Entonces, ahora, el seno, ¿cómo sería el seno? Vamos a dibujar un poquito el seno por acá. El seno sería como algo así. Entonces acá corta la tangente. Esto sería 2pi, entonces hay otro corte de la tangente, listo. Pero el coseno sería como algo así. A ver, el coseno sería como algo así. Aquí el coseno es menos 1. El coseno aquí es 0, entonces ahí tiene un comportamiento asintótico la tangente. Ahí en 2pi el coseno es 1, ¿cierto? Entonces ahí realmente vi el seno es 0, entonces ahí tiene un corte. Entonces, como podemos ver,
esa dinámica del seno y coseno entonces define el comportamiento asintótico de la tangente. Por lo tanto, aquí en este punto donde el coseno es 0 y el seno es 1, entonces la tangente viene en este punto, viene desde por acá, desde menos infinito hasta más infinito, así. Listo. Entonces, esa es, digamos que la dinámica. ¿Por qué por acá tiende a más infinito? Por acá. Y por acá tiende a menos infinito. Porque para valores un poquito mayores que pi medios, nosotros podemos ver que la relación de signo entre seno y coseno es negativa. Pero para valores un poquito menores que pi medios, la relación de signos entre seno y coseno es positiva. Listo. De esta misma forma, entonces nosotros simplemente podemos dibujar acá. Bueno, entonces ahí tenemos en blanco, tenemos la gráfica de la tangente. Esta es la gráfica de la tangente, es una gráfica, como les había dicho, algo inusual dentro de las funciones trigonométricas, esencialmente porque no es una gráfica oscilatoria, pero sigue siendo una función trigonométrica. Listo. Bueno, lo que nosotros podemos ver acá es que la tangente tiene un reflejo. La tangente tiene un reflejo con respecto al origen. Es decir, por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá, la amplitud de esos puntos es la misma pero con signo contrario. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la tangente de este punto, por ejemplo, x0, es la menos tangente de este punto aquí menos x0, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, de aquí de esta gráfica nosotros podemos ver que la tangente es una función impar, que es lo que habíamos realmente visto aquí. Ahora, si la tangente es una función impar, entonces nosotros podemos decir que la tangente de teta menos phi, o sea, la tangente de teta más menos phi, es igual a la tangente de teta más la tangente de menos phi sobre 1 menos la tangente de teta por la tangente de menos phi. Pero la tangente de menos phi es igual a, bueno, esto no nos va a caber acá, aquí la tangente de menos phi es igual a la menos tangente de phi, ¿cierto? Entonces cuando reemplazamos esto nos queda que esto es igual a la tangente de teta menos la tangente de phi sobre 1 más la tangente de teta por la tangente de phi, porque abajo se cambia el signo. Entonces, en este orden de ideas, pues, o por lo menos, digamos, siguiendo esta lógica que nosotros tenemos acá, podemos escribir la tangente de teta más o menos phi como la tangente de teta más o menos la tangente de phi dividido 1 menos más la tangente de teta por la tangente de phi. Entonces, ya tenemos las relaciones de la suma. Entonces, las relaciones de la suma y la diferencia de suma y diferencia, o las relaciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos, más bien. Listo. Entonces, nos quedamos con esto. Este video se nos fue un poquito largo y no llegamos hasta donde teníamos que llegar, que eran las identidades del ángulo doble esencialmente y una aplicación que tenía. Ahora, las identidades del ángulo doble realmente son supremamente sencillas, ¿cierto? De hecho, voy a comenzar con las identidades del ángulo doble en el siguiente video y vamos a elaborar sobre lo que es la tangente, la transformación de la tangente de teta medios. Ese es el plato fuerte de este repaso de trigonometría y el plato fuerte del próximo video, naturalmente. Entonces, muchas gracias por
la atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.